Ok, entonces, en cuanto al papado, vamos a ver un resumen. Se le llama papa o se le llamó papa, ahorita vamos a ver cuándo se le comenzó a llamar y todo eso, pero básicamente se dice, o la Iglesia Católica dice, que hay una sucesión apostólica que comienza ¿con quién? Con el apóstol Pedro, hasta Francisco, le voy a decir Benedicto, ya Benedicto ya caminó. Mande. Del 476 al 1456, 53. El periodo completo de la Iglesia medieval. Okay. Entonces, vimos que el desarrollo de los obispos fue un desarrollo natural que se fue dando en la Iglesia recién apostólica, digamos. Vemos incluso menciones de obispados o de la palabra obispo en la Biblia. Y obispo significa, dijimos, el que supervisa o supervisor, ¿verdad? Eso significa básicamente. Entonces, este grado de obispo fue creciendo, fue agarrando jerarquía, pero sobre todo tenemos siempre que recordar que las leyes del reino son casi inversas a las leyes de la tierra, a las leyes del mundo naturales. En el mundo, si tú quieres ser líder, es para que te sirvan. En Cristo, el líder es el servidor de los demás, es el más pequeño de todos, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa, el obispo, el cargo de obispado, es un cargo de servicio, no de autoridad per se. Tiene autoridad espiritual porque obviamente ellos disciplinaban, ellos guiaban a la iglesia, pero no una autoridad de renombre, no una autoridad mal usada, no una autoridad de gobierno, sería la forma de usar el nombre. Tiene una autoridad espiritual para rendir cuentas de la gente que está debajo de ellos, y en ese rendir cuentas, el hecho de que algún líder, obispos, pastores, etcétera, rindamos, padres de familia, rindan cuentas de la vida de otros, nos da el derecho de disciplinar, de guiar, de corregir y de meternos en sus vidas hasta cierto punto, ¿verdad? Nunca falta la persona, es que ¿quién te dio el derecho de opinar? Pues el que tú seas mi oveja voluntariamente, ¿verdad? Porque tú voluntariamente estás aquí. Si voy a dar cuentas de tu vida, si yo un día voy a estar delante de Dios y Dios me va a decir, a ver, ¿qué pasó con Maribel? Pues de perdido que Maribel me deje opinar sobre su vida, ¿verdad? Entonces, esa es la dinámica, pero nunca es para demandar poderío, como lo fueron haciendo. ¿Cuándo comenzaron a demandar ese poderío? Cuando la iglesia dejó de ser perseguida y ahora era bien vista la iglesia, ahí se llenaron de hambre de poder y empezaron a reclamar los obispos diferentes, porque había 3 obispos, estaba el obispo de Roma, el obispo de Alejandría y el obispo de Constantinopla. La iglesia tenía esas 3 sedes. Como fue avanzando, la iglesia imperial termina con la caída de todas las demás sedes y se queda básicamente en Constantinopla, pero después ya se va a Roma. El primer papa que viene en la lista de los 266 papas fue Pedro, y ya vimos en 1 de Pedro 5:1 que él nunca demandó su autoridad suprema de la iglesia. Él dice, hey, les digo a los ancianos, anciano yo junto con ellos, que gobiernen bien al rebaño, porque vendrá el príncipe de los pastores al que hay que darle cuentas. Pedro nunca se consideró así, ni lo consideraron así los demás. Hay una mención donde Pablo dice
que fue a visitar a los que eran columna de la iglesia, y menciona a Pedro, a Jacobo y a Juan. Dice, fui a visitarlos y a pedir su visto bueno para mi apostolado, y lo recibí en señal de estrecharnos las manos. Dice, de aquellos que eran considerados columnas, nunca piedras, nunca fundamentos, nunca uno solo, eran varios los líderes de la iglesia. ¿Ok? Después, en el orden apostólico vimos, no sé si se los dije, porque creo que me brinqué hasta Víctor primero, pero el segundo en la línea está Lino. El apóstol Lino está mencionado en 2 de Timoteo 4:21, y se dice que él fue el sucesor de San Pedro. Luego está Anacleto, y luego está Clemente de Alejandría. ¿Se acuerdan de ese personaje? Clemente también fue considerado dentro de la lista de los papas, pero era un obispo. Luego Víctor I, hasta ahí llegamos, ¿verdad? En el año 190, del 190 al 202, fue de los primeros en reclamar autoridad sobre grupos de iglesias. Es decir, empezó a decir, se tienen que someter ante mi obispado. La iglesia yo la voy a gobernar, el que esté sentado como el obispo de Roma es el que va a gobernar. Los pastores se juntan desde entonces, le envían un documento, le envían una carta y le dicen que no se someten a su única autoridad, que se dedicara a hacer sus cosas. Y a Víctor I no le jala. Luego está Calixto. Calixto es muy importante. Calixto está en el 217 al 222. Ok, 217. Acuérdense que la clase de cosas que también se graba, entonces también, digo, no me cuesta nada repetirlo, pero también podemos grabarla. Calixto 217 al 222, y Calixto es importante o es recordado o es remarcado porque fue quien citó Mateo 16:18 para justificar la figura de un obispo supremo mencionado, que fue el apóstol Pedro. ¿Ok? Calixto citó Mateo 16:18. Es decir, él fue el culpable de esa herejía. Él fue el que dijo, ¿saben qué? En Mateo, claramente Jesús le dijo a Pedro que sobre él iba a edificar la iglesia, y entonces eso convierte a Pedro en el primer obispo universal de la iglesia, y eso le da a Pedro el lugar para tener una línea de sucesión, de la cual Calixto dice, yo vengo. Entonces, pues no es la primera, ya habían habido varios, ¿verdad? Pero es el que le da esa forma. ¿Por qué? Porque si tú te acercas hoy con una persona de credo católico y cuestionas el hecho del Papa, ellos te van a decir bien seguros y con un celo muy fuerte, es que Pedro fue. Bueno, Calixto fue el que comenzó con eso. Sí, porque Jesús le dice, a ti te daré las llaves del reino. La figura ya se convirtió en realmente que trae un llavero y que es el que está en las puertas del cielo y deja quien entra y quien, ya San Pedro, ¿verdad? Pero eso ya es folclore. Ahora, la llave representa autoridad, pero no eran exclusivas de él. O sea, le estaba dando autoridad, pero no por encima de todos. Del 223 al 314, casi 100 años, fueron 15 obispos que no hicieron nada mayor, o sea, no los vamos a mencionar,
pero que ya estaban presionando a la iglesia en general para que el obispo de Roma fuera llamado obispo de obispos. Estos 15, ninguno lo logró para sí, pero estaban impulsando esa agenda. Vamos a proclamar, tratando de que la iglesia en ese entonces, ¿verdad?, abrazara eso. Y fue Silvestre I quien fue obispo de Roma en el tiempo de Constantino, que se consolida como obispo de Roma y sujeta a los otros dos obispos, al de Antioquía y al de Alejandría, por orden de Constantino, bajo su jurisdicción. Ya ahí ves cómo se empieza a meter, ya ahí ya no nada más es la iglesia gobernando, ya es el Estado, ya es Constantino metiendo su cuchara. ¿Constantino qué era? Nada. ¿En la iglesia? Nada. Vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a decir que Constantino sí era cristiano y él sí nació de nuevo. Pues era un creyente más, no tenía una preparación teológica, no tenía un llamado pastoral, su rol era político, y él dice, ok, de estos tres yo voy a institucionalizar a este, y empieza ya a agarrar, a partir de ahí, se le llama el inicio del maridaje maridaje como marido, maridaje. ¿Saben qué es un maridaje? A ver, Alicia, tú que estás en turismo, ¿qué es un maridaje? Vamos a llamarle una combinación ideal que explota los beneficios uno del otro, ¿no? Muy maridaje entre gobierno e iglesia, con Silvestre y Constantino, esos dos. Siguió hasta Carlos Salinas de Gortari, el obispo cardenal Posadas, y así ha seguido en todos tiempos. No, con eso está bien. Ahora, eso fue lo más importante de Silvestre I. Comienza la unión del Estado y de la Iglesia. En el 343 ocurre el concilio de Sárdica. Sárdica, S-A-R-D-I-C-A, Sárdica. Que es otra región, no es Sardis mismo, pero... Y ahí oficialmente ya la iglesia termina de sellar el poder absoluto de la iglesia en el obispo de Roma. Con Silvestre, Constantino metió la cuchara para que pasara, pero ya en este concilio se vuelve oficial, ya se registra, ya llevan en sus registros de iglesia, que hoy están esos escritos pues en la Biblioteca del Vaticano, y está todo esto registrado, donde dicen, como iglesia, los líderes de la iglesia hemos decidido que así va a ser. Dato curioso, no invitaron a más de 200 obispos que podían votar. Si pensabas que nada más pasaba en la Cámara de Diputados de México, que hacían de repente leyes y no metían a unos y así, no, desde entonces a 200 más o menos obispos, poquito más, poquitos menos, que podían votar. Para que eso no fuera así, a ellos no los invitan al concilio, les dan madruguete y de repente les llega el aviso, ya se decidió que esto es así. Voy a tomar un paréntesis.
La semana pasada también se mencionó algo del nombre del Papa. Papa. La palabra Papa. Les voy a decir el significado para que lo apunten. Papa son siglas, y aunque se usa en un doble sentido, hablando de paternidad, porque él demanda ser el papá de los pollitos, ¿sí? Y se le da el título de Santo Padre. La palabra como tal, Papa, que en el latín original es Pope, no es Papa, es Pope, significa Petri Apostoli Potestam Accipiens. Potestam Accipiens. Está muy complicado, si quieren que se los deletree y escribirlo tal igualito. Les voy a decir lo que significa. Significa el que sucede al apóstol Pedro. Eso es lo que significa Papa. Se los voy a decir una sola vez. Y si no, se los escribo, porque es latín y es muy complicado entenderlo como tal y escribirlo como tal. Petri, que significa Pedro. Apostoli, que significa apóstol. Potestatem, que es potestad o sucesión. Accipiens, que es ascendencia. Las palabras completas nos dan la idea de el que asciende del apóstol Pedro o el que sucede del apóstol Pedro. Entonces, pero todavía no se empieza a usar en el año en el que estamos viendo todavía con Silvestre I, todavía no se usa ese título. Apenas se está usando el título de el obispo de obispos. Entonces, en pocas palabras, no tiene nada que ver con el Padre. ¿El Padre de el Dios Padre? No, con la palabra Padre. Padre como papá en el español. Sí, las siglas no tienen que ver, pero a lo largo de los años, o sea, en su origen como se diseñó no, pero a lo largo de los años ya lo han adoptado para ese término, aunque originalmente no. Entonces, la respuesta es sí, tienes razón, no tiene que ver en su origen, pero con un pero grande, que es a lo largo de los años le fueron añadiendo como ese significado aunque no lo tuviera. Y entonces por eso se le da después ese título de el Santo Padre, porque para este punto todavía no se le llama padres a los sacerdotes o a los pastores. Eso va a mutar y entonces se le va a llamar Santo Padre como el Padre Supremo, como diciendo el Santo Pastor. ¿Sí me entiendes? No padre del que engendra un hijo, sino padre del que oficia como líder católico. Ajá, exactamente. Entonces, la iglesia se llamó católica desde los años entre el 90 y el 105, que Agustín de Antioquía usó el término en una carta. Dijo, todo lugar donde se reúne la iglesia, ahí se está reuniendo la iglesia católica. ¿Qué significa católica? Universal. Me imagino que es latín, sí, porque no sé si sea griego. A esa sí te la debo. Pero a partir de ahí, esa fue la primera mención. Ya con el paso de los años fue con Constantino donde se empezó ya a llamar iglesia. Las primeras menciones eran cristianas porque hablábamos de Cristo. Fue un discípulo el que hace ese nombre de la iglesia universal, porque la iglesia universal pues habla de todo creyente en Cristo a través de los tiempos, épocas y todo esto. Entonces, como institución, luego ya toman, ahorita cuando se cree el Sacro Imperio Romano, que todavía no se crea, en la historia que estamos viendo, van a tomar ya el nombre de Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Todavía no lo han adoptado como tal. Aquí todavía el poder no está fijo en Roma, no hay Vaticano,
no hay Santa Sede, hay un obispo en Roma que gobierna por encima de todos, pero todavía no llega a ese punto. Ahorita vas a ver las jugarretas que se inventaron unos, porque hubo uno que dijo, Constantino le regaló a Silvestre, esto más tarde, pero hubo quien dijo, ¿saben qué? Yo me enteré que a Constantino le regaló a Silvestre todo Italia. Entonces, Italia es de la iglesia, porque se la regaló al Papa Silvestre. Y luego se dieron cuenta que eso fue un fiasco y que nunca pasó, ¿verdad? Pero vamos a llegar a esa parte, nada más para las fichitas que tenemos ahí. Ok, después del concilio de Sárdica, ahora sí, año 440, subráyalo, márcalo con letras grandes, comienza León I, usa por primera vez el término papa, por primera vez, para el obispo de Roma, y se autonombró Señor de la iglesia entera. Yo no sé cómo no les cae un rayo a esos vatos, pero Señor de la iglesia entera. A mí hasta me da miedo repetirlo de que alguien lo dijo. Nada más porque estoy en un estudio me atrevo a decirlo, pero o sea, el vato se dijo Cristo a sí mismo, ¿te das cuenta? ¿Quién es el Señor de la iglesia entera? Nuestro Señor Jesucristo, no hay otro Señor. Y León I, en su afán de poder, se coloca este nombre. Y usó esta frase: quien se atreva a resistir mi autoridad, con seguridad ha ganado el infierno. A mí me han corrido de la iglesia, me dijo, si no te quieres sujetar aquí, vete, pero no, hasta al infierno todavía no me han mandado. Pero este cuate, León I, dijo, el que no se sujete a mi autoridad, por el hecho de no sujetarse a mi autoridad, de mí, que soy Señor de la iglesia entera, ya se ganó el infierno. Año 570, no es un papa, pero es un evento importante. Es un evento canónico, diría un amigo. Nace Mahoma. ¿Y quién es ese pelado? Dirá alguien. Fundador del Islam. Pero te fijas en qué año está naciendo. 570. Así es. Ahora, ¿qué fue de lo que ayudó a que Mahoma se volviera Mahoma? La corrupción de la iglesia que le tocó ver en su época. Al él ver la corrupción que había, dijo, esto no puede ser así, tiene que haber algo más, y empezó su propia creencia, que se fundamenta en la historia, fábula. Yo digo que sí pasó, por lo que dice Gálatas, ¿verdad? Porque lo que dice Mahoma es que se le apareció el ángel Gabriel, sí fue Gabriel a él, luego lo mezclo con los mormones, que en uno fue Moroni y en otro fue, pero a él se le aparece el ángel Gabriel y le dice dónde están unos platos, llamados los platos no, esos son los de Moroni, sí, le da el Corán, es lo que hace Gabriel. Se le aparece y le da el Corán y le dice que ha habido una mentira, y es que la descendencia de Abraham que heredó la bendición no era en Isaac, que al que se sacrificó en el monte era Ismael, la línea sanguínea de donde venía Mahoma, y entonces nace el Islam. Yo creo que sí se le apareció un ángel y sí le dijo algo. No, obviamente no. ¿Por qué creo que fue cierto? Porque Pablo, adelantándose, dice, si incluso un ángel se apareciera a traer un evangelio diferente al que yo les he traído, sea anatema.
Anatema significa maldito con maldición. A Ismael. Acuérdense que Abraham tuvo 2 hijos, el de la carne, por adelantadito, que fue Ismael, y el de la promesa, que es Isaac. Entonces Mahoma conoció la Biblia. Todavía no estaba estipulado. Sí, el Corán reconoce el Antiguo Testamento como libro. Completo, o sea, así. Partes del Antiguo Testamento. Lo reconoce como profetas, más el concepto de Dios que él tiene es distinto. Es el de un Dios vengativo, un Dios enojado. Él era un guerrero, entonces combina todo esto cuando hace su Islam, que eso lo vamos a ver más ya en la iglesia medieval, porque pues se dan los trancazos de la iglesia ya católica, ya bien establecida, ya con dinero y con soldados, con los templarios y todo esto, ya es musulmanes contra cristianos que realmente son católicos, pero es el cristianismo de ese entonces. ¿Ok? ¿Qué horas tenemos? Ok, voy a mencionar otro papa, Gregorio I, año 590, fue nombrado o apodado como Gregorio el Grande. Dentro de la lista de los papas es considerado uno de los mejores papas. Fue un papa extremadamente piadoso. Dentro de las cosas que hizo, número 1, quitó la corrupción de la iglesia de su tiempo. Prohibió la simonía y la venta de puestos eclesiásticos. O sea, los puestos se compraban. ¿Para qué te alcanza? ¿Quieres ser obispo? ¿Quieres ser clérigo? ¿Quieres? ¿Sí? El papado se llegó a comprar. Pero Gregorio dice, esto no. La iglesia de Cristo tiene que estar sin corrupción. La gente no puede comprar los puestos, tiene que tener un llamado del cielo, tienen que sujetarse. Y nada de que me anden llamando a mí el papá de los pollitos. Yo me rehúso a ser llamado obispo universal. Ese título está viciado y lleno de orgullo. Y pues todos le aplaudieron. Pero como no puede ser perfecto, eso fue lo bueno que hizo, pero lo malo que hizo fue muy perjudicial. ¿Qué fue lo malo que hizo? Estableció 3 de las principales doctrinas del catolicismo. La primera, la adoración a imágenes. Entonces, por un lado, muy piadoso, buscando el bienestar de esto, pero pues poca doctrina. Estableció la existencia del purgatorio. Y por último, para mí la más perjudicial de todas, estableció la doctrina de la transustanciación o transmutación, como le quieras llamar. ¿Qué significa eso? Que en el acto de la hostia, el cuerpo de Cristo, la hostia se vuelve literal, el cuerpo de Cristo, y el vino se vuelve literal, la sangre de Cristo. Entonces, eso es una abominación. Pero él fue el que le estableció ese principio. Fíjate cómo hasta este entonces la Santa Cena era muy parecida a como la tomamos nosotros. Pan, sin levadura y vino. Nosotros, pues por nuestro contexto moderno, donde no queremos invitar a la gente a emborracharse, no usamos el vino. Porque el versículo favorito de los borrachos es las bodas de Canaán, ¿verdad? Y cuando Pablo dice a Timoteo, no tomes agua, mejor toma vino. De ahí se agarran. Pero eso fue lo que hizo Gregorio. Después de Gregorio, gobiernan 15 papas,
de forma irrelevante. Y ahí lo vamos a parar, vamos a continuar para que me apuntes la historia. Vamos a continuar con Esteban II. Vamos en el 752. Esteban II en el 752.